Presidente, señorías, señora consejera, buenos días. La pregunta que formulamos desde el Grupo Parlamentario Popular al Consejo de Gobierno es la siguiente. ¿Qué medidas ha adoptado y va a llevar a cabo para reforzar la ley de dependencia? Muchas gracias. Gracias. Señora consejera, tiene la palabra. Pues buenos días, diputado. Creo que el servicio de atención a la dependencia en Asturias estamos permanentemente preguntándonos por él. Creo que es muy importante. Yo creo que la mayoría de los días que yo comparezco en esta Cámara, las preguntas tienen que ver con dependencia, cosa que me parece muy correcta, porque creo que es construir un sistema público que anuncia, o que fue así decidido, con una ley a finales del año 2006. Creo que estamos en un tiempo de análisis y evaluación de esta ley y de su desarrollo en toda España, y con un debate muy importante sobre la sostenibilidad financiera de la ley. Yo creo que en Asturias estamos aplicando un baremo estatal, estamos siguiendo unas directrices de reconocimiento de la dependencia que nos hemos dado entre todos, y creo que estamos cumpliendo con aquello que la ley establecía. La ley, por ejemplo, establecía que debían de ser predominantes los servicios sobre las prestaciones económicas, y Asturias, desde luego, eso lo cumple a rajatabla. El 63% de las personas que reciben una atención desde el sistema de dependencia lo hacen a través de un servicio público en nuestra comunidad autónoma, y el 32% a través de una prestación económica. Y la ley quería eso, quería que se desarrollasen en toda España una red de servicios públicos de atención a las personas con dependencia, y creo que Asturias lo está haciendo. Creo que Asturias es la comunidad autónoma que ha incorporado a más dependientes de grado 1 el pasado año, cuando entró en vigor para ellos la aplicación de la ley después de muchos retrasos hasta julio del 2015. Creo que también es otro dato importante de Asturias. Creo que Asturias es la comunidad autónoma que tiene menos limbo de dependencia, es decir, hay menos personas esperando, una vez que son reconocidas como dependientes, a tener ese servicio o esa prestación económica. Cuando en España la media es del 28%, en Asturias es del 13%. Y todo esto lo digo a pesar, y se lo digo así, de los recortes que supuso los decretos del año 2012. Eso ha supuesto que nuestra comunidad autónoma haya dejado de ingresar estos 4 años 52,5 millones de euros, a razón de 10,5 millones por año, al haberse anulado el nivel acordado y al haberse visto reducido el acuerdo del mínimo garantizado por parte del Estado. A pesar de todo eso, y que forma parte de un debate más amplio que el que podamos hacer usted y yo, ya le digo, Asturias estamos incorporados a la Comisión de Análisis, de Estudio y de Sostenibilidad. Yo lo que sí le diré es que en Asturias, desde luego, el esfuerzo pasa por reforzar el equipo de valoración de la dependencia. Tenemos 37 personas haciendo valoraciones de la dependencia, 37 valoradores, de un conjunto de 90 personas que están trabajando en el sistema de atención a la dependencia. Vamos a reforzar el órgano de valoración autonómico de la dependencia. Hemos creado un órgano específico de valoración en el ERA, y creo que en Asturias tenemos pendiente la reflexión sobre el doble sistema de atención a la dependencia que tenemos en Asturias y que explicaba yo aquí el jueves pasado en relación a otra pregunta que me hacía otro diputado. Gracias, señora consejera. Señor Rodríguez Feito tiene la palabra. Dicen, consejera, que no hay mejor defensa que un buen ataque. Y usted ha hecho esta mañana otra vez buena gala de ello, gala de sus peores formas, repitiendo constantemente el tema de la financiación estatal y todo esto a lo que nos tiene ya acostumbrados. En cualquier caso, cuidado, consejera, con venirse arriba, porque el tema de los números no es su fuerte. Casi mejor hablamos de personas y, en concreto, de personas dependientes. No puede conducir esta consejería mirando constantemente al retrovisor. De la aportación del 2012, que nos la acaba usted de volver a recordar, ya han pasado 5 años, señora consejera. Yo le pregunto, ¿qué ve al mirar al retrovisor? No se quede pasmada mirándolo. No puede seguir así. Fíjese,
Al mirar por el retrovisor de algunos coches en Estados Unidos, se puede leer un mensaje que reza lo siguiente: cuidado, que el peligro está más cerca de lo que usted cree. Tome nota, consejera, apúnteselo y no lo olvide. Los tiempos han cambiado. No puede estar permanentemente mirando al retrovisor. Vuelva a hacer de Asturias referente de futuro. Complejo, sí, pero al fin y al cabo futuro de la dependencia. Señora consejera, hoy puede arruinar el día de muchas personas dependientes que no tienen culpa de su mala actitud. Con usted al frente de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, el Gobierno de Javier Fernández, el presidente ausente, va en llanta, consejera. Así no puede ir a ningún lado hasta que la cambie usted. Fíjese, nuestra pregunta es inmortal, es eterna, diría yo. Tiene una duración ilimitada, ni principio ni fin. ¿Por qué? Pues es evidente, porque pasa el tiempo y los problemas en su consejería ya no es que la consuman a usted, es que consumen a miles de asturianos. Se lo he dicho en más de una ocasión, le sobran palabras y le faltan soluciones, consejera. No pierda el tiempo, porque vendrán más problemas y los problemas traerán graves consecuencias para los asturianos más necesitados. La actualidad justifica con creces esta pregunta. Su lamentable, su catastrófica aplicación de la dependencia se perpetúa en el tiempo. Un día, un mes, un año, y como Javier Fernández no la cambie pronto, mucho nos tememos que una legislatura. Pero vayamos a lo importante. Asturias sigue suspendiendo la aplicación de la ley de la dependencia, por muchos números que nos dé usted aquí hoy. Los profesionales continúan hablando de una dureza inusual en la aplicación del baremo por parte del Gobierno regional, que es quien tiene la competencia en su aplicación, consejera, usted. Dicen que el Principado ya no es tan inmisericorde a la hora de evaluar. No podemos estar satisfechos con la aplicación de la ley en nuestra región, donde el número de asistentes personales, figura vital para facilitar la autonomía personal que pretende la ley, arroja una cifra que habla por sí sola: 2 asistentes personales reconocidos. Se lo repito por enésima vez, consejera. Consideramos urgente pegar un impulso para dar a conocer e instaurar la figura del asistente personal. La pésima gestión financiera de los socialistas con la dependencia se pone de manifiesto con una cantidad: 9 millones de euros, que dejaron sin gastar en 2016. Los socialistas, con usted al frente, han sido incapaces de ejecutar la totalidad del presupuesto, desviando los mismos a través de 2 modificaciones contables a tapar el agujero económico del salario social. En el estado de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2016 puede ver todo el mundo la reducción. Usted nos informaba de ella hace unas semanas a través de una respuesta escrita. Nos decía usted en la respuesta: transferencia de crédito de la partida prestaciones para personas dependientes a la partida para salario social para asumir el abono de la mensualidad. Esto nos lo dijo usted. El Gobierno regional ha recortado el gasto en dependencia. No se atreva a negarlo, señora consejera, no se atreva. En cuanto a las aportaciones del Estado, decir que el actual proyecto de presupuestos generales para 2017 aumenta 100 millones la financiación de la dependencia. Las aportaciones del Estado para financiar la dependencia han sobrepasado con creces las realizadas por los anteriores gobiernos socialistas. Lo que nos lleva a preguntarle otra cuestión, señora consejera. El Estado en 2016 realizó la aportación mínima de 25 millones. ¿Y ustedes, consejera, pusieron su parte? ¿Dónde están los de la comunidad autónoma? Y, por cierto, no me saca a colación la aportación del Estado después de dejar el país como lo dejaron los socialistas y de que el último Gobierno de Zapatero aplicase el primer recorte anulando en 2010 la retroactividad de las ayudas y negase en 2011 la incorporación al sistema de todos los casos leves, dejando a los dependientes de primer grado sin ninguna ayuda. Ustedes no están para abrir la boca sobre esta materia. El Gobierno de Rajoy sigue bajando las listas de espera. Más del 80% de los beneficiarios ya se encuentran atendidos, mientras que en Asturias la lista de personas en el limbo se eterniza. En Asturias constatamos la ausencia de fondos y el escaso esfuerzo que se hace. Díganos, ¿cuántas personas están pendientes de que se les reconozca el derecho a la dependencia, consejera? El derecho a esta prestación. Sinceramente, creemos que el Gobierno de Javier Fernández no está a la altura. Los socialistas no están para dar lecciones en materia de financiación, después de que dejaron el estado del bienestar al borde de la quiebra. Congelaron las pensiones, recortaron prestaciones, dejaron una deuda en la sanidad de 16.000 millones de euros, 578.000 familias en el umbral de pobreza, una deuda de 1.034 millones de cuotas impagadas a la Seguridad Social, una lista de espera en dependencia de 300.000 personas, un desfase presupuestario de 2.700 millones. Y podríamos seguir, señora consejera.
Nosotros, en cualquier caso, seguiremos exigiendo al Gobierno regional para que tome las medidas necesarias para garantizar las ayudas, especialmente a los que más lo necesitan. Consideramos que la aplicación de la Ley de Dependencia en Asturias siembra dudas. En un asunto vital para el futuro inmediato de miles de personas, no seremos nosotros quienes antepongamos intereses partidistas en política social. Por ello, deseamos la mayor efectividad en su aplicación, lo que en nuestra región no vemos. Si hoy en día se pueden pagar los servicios sociales, la dependencia o el salario social en Asturias, es gracias a que el Partido Popular votó a favor de un presupuesto regional. Y es curioso, porque a continuación le van a preguntar desde el Grupo Comunista por nuestra propuesta del salario social. Es curioso que le formulen a usted una pregunta sobre la propuesta de este grupo que pone claramente de manifiesto y evidencia la incapacidad, finalizo, señor presidente, la incapacidad de análisis de este grupo y su mala fe al pretender liar de alguna manera la bajada o la eliminación del impuesto de sucesiones que nosotros defendemos y seguiremos defendiendo con el salario social. Nosotros, desde luego, no vamos a entrar en este juego y esas miserias ideológicas se las dejamos para los comunistas. Nosotros no vamos a seguir en ello. En cualquier caso, finalizo, señor presidente. Se han cumplido 10 años de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, señora consejera, y un 23 de abril de 2007 Asturias era la primera comunidad en tramitar solicitudes. Transcurrido este tiempo, nosotros consideramos que la Ley de Dependencia es una ley más que necesaria, que no puede quedar en papel mojado, que no puede generar desigualdades entre los asturianos y, por eso, entendemos que tenemos que mejorarla. Muchas gracias.